La Diputación de Burgos les ofrece la Regata Internacional Canal de Castilla. En el marco incomparable del Canal de Castilla, una de las grandes obras de ingeniería del siglo XVIII y en concreto en el tramo de la localidad burgalesa de Melgar de Fernamental, se celebraba la Regata Internacional Canal de Castilla. 27 equipos y más de 200 palistas, los mejores del panorama nacional e internacional, campeones del mundo, campeones de España o ganadores del descenso internacional al río Sella. Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza. El portugués Nuno Barros. Los asturianos Iván Alonso y Emilio Llamedo. El zamorano Emilio Merchán y el andaluz Pablo Baños. El portugués Leonel Ramallo. Los palentinos Jorge Alonso y Santiago Guerrero. Borja Prieto y David Portela. María Pérez y Nayara Gómez. Las húngaras Alexa Horvat y Beth Seltner. Vemos a los piragüistas que se preparan ya para la primera de las salidas, la categoría individual, más de 60 embarcaciones y entre ellas varios de los favoritos que a buen seguro van a luchar por el triunfo final de esta primera carrera. El portugués Leonel Ramallo, la zamorana Eva Barrios, junto a ella también la navarra Amaya Osaba, el gallego Pedro Areal y la salida espectacular, 60 embarcaciones luchando por las primeras posiciones, también luchando por evitar cualquier tipo de contratiempo para afrontar unos primeros 4 kilómetros de ascensión por el Canal de Castilla. Imagen espectacular viendo todas las piraguas cómo luchan por las posiciones, vemos algunos con problemas para poder mantenerse encima de la embarcación. Y con un poquito ya más de tranquilidad, las embarcaciones favoritas al triunfo. El portugués Ramallo mandando cabeza de carrera en un grupo de 7 embarcaciones que son las que lideran la prueba de la categoría Senior K1, buscando ya la primera dificultad de la jornada. Tras ellos vemos a otras embarcaciones que buscan por no perder comba con respecto al grupo de los favoritos. También vemos ahí en el centro de la imagen, con la camiseta de color blanco, a la zamorana Eva Barrios, tras ella la navarra Amaya Osaba. Ellas van a luchar a buen seguro por el triunfo en la prueba senior femenina. Ahí vemos a la navarra Osaba con el dorsal número 70 persiguiendo a la zamorana. Tercera posición para la vallisoletana María Soria con el dorsal 73. Justo detrás de ella el portugués Nuno Barros, cabeza de carrera en la categoría de canoa C1 senior masculino. En solitario marcando un buen ritmo y buscando también marcar diferencias ya con respecto a sus más inmediatos perseguidores. Realmente preciosa la imagen del Canal de Castilla, que llegaban ya los palistas al primero de los porteos. Ahí vemos al portugués Ramallo saliendo en primera posición. Recordar, en esta zona los piragüistas deben coger la embarcación y recorrer a pie los más de 200 metros que había marcado la organización hasta regresar de nuevo al Canal de Castilla. El primero en hacerlo, primera posición para Emilio Llamedo, el asturiano más rápido en esa zona de carrera a pie, dorsal 89, justo detrás de él el portugués Leonel Ramallo con la embarcación número 94. Los primeros en volver al Canal de Castilla. A partir de allá, el camino de regreso hacia la zona de contrameta. Más embarcaciones que están llegando a la zona del porteo. También vemos ahí a la zamorana Eva Barrios y a la navarra Amaya Osaba, las dos primeras de la prueba femenina. Tras ellas la palentina Mara Santos, la veterana que sigue incombustible y que buscaba también mantenerse en esas primeras posiciones. Realmente dura esa zona de porteo en la que todos tenían que llevar la embarcación en la mano. Eva Barrios, la primera, dorsal 92, regreso al agua, a la zona en la que se sienten más cómodos, pero vemos cómo poco a poco el resto de embarcaciones llegan a la zona del porteo, en esa imagen realmente preciosa de la zona del paraje junto a la localidad burgalesa de Melgar de Fernamental. Pedro Areal, que también completaba la zona del porteo, el gallego que buscaba ser segundo en esta prueba de la modalidad de canoa, y vemos de nuevo a la cabeza de carrera de la categoría K1 Senior. En total 5 embarcaciones liderando la prueba, entre ellos vemos a los asturianos, al portugués Ramallo, también vemos una de las embarcaciones de la selección de Gran Bretaña y una del club de Aranjuez. Y ahí vemos de nuevo a la zamorana Eva Barrios, que ya en solitario mandaba por delante de la navarra Amaya Osaba. Le costaba seguir a la navarra, a la pamplonica, poder seguir el ritmo de la zamorana, y delante de ella justo el líder de la prueba de canoa, el portugués, seguido por Pedro Areal. Imagen espectacular del Canal de Castilla, preciosa en una mañana soleada, en la que nos ofreció el mejor piragüismo, el mejor ambiente y también la mejor cultura y tradición en la provincia de Burgos. Y vemos como ya los palistas, a buen ritmo, llegaban a la zona de contrameta. Habían completado ya 8 kilómetros del total de 12
de qué costaba esta prueba. Numeroso público que se daba cita en esa zona de salida y contrameta, esperando ya el paso de las embarcaciones. Un grupo formado ya por 7 embarcaciones que llegaban a la zona de contrameta. Iniciaban, por tanto, el descenso por el Canal de Castilla, buscando la segunda dificultad de la jornada. También llegaba a la zona de contrameta la zamorana Eva Barrios con ese dorsal 92, al igual que lo hacía el portugués Nuno Barros. En definitiva, todos los favoritos cumpliendo y completando la primera parte del recorrido. Vemos como los palistas van llegando a la segunda dificultad, el segundo zona de porteo, mucho más corto, por tanto mucho más intenso y mucho más complicado. Apenas 90 metros de carrera a pie. El portugués Ramallo de nuevo, que sale en primera posición. El segundo Iván Alonso, y problemas para Emilio Llamedo, que le costaba mucho más poder salir del agua. Lo hace antes que él incluso el palentino Jorge Alonso, al igual que la embarcación de Madrid. Menos problemas si cabe para la zamorana Eva Barrios, sin dificultades apenas salía del agua para completar esos 90 metros de carrera a pie, ya en solitario por delante, con metros de ventaja con respecto a Amaya Osaba. Y vemos el acueducto realmente precioso por donde tenían que pasar los piragüistas en el camino ya de regreso hacia la línea de meta, apenas 2 kilómetros de retorno, para conocer ya a los primeros ganadores de esta competición K1 y C1 individual, tanto junior como senior. Vemos como todos ya con cara de sufrimiento afrontaban los últimos metros, incluso aprovechando la zona para el avituallamiento, y vemos como numerosas embarcaciones llegaban a la zona final. Y ahí tenemos al ganador, al portugués Leonel Ramallo, vencedor de la categoría K1 senior masculina, ese dorsal 94, haciendo buenos los pronósticos, por delante del asturiano Iván Alonso, que entraba en segunda posición. Tras él, vamos a ver quién es el que ocupa la tercera plaza, su compañero de equipo Emilio Llamedo, que era medalla de bronce en esta prueba senior, al igual que llegaban otras 2 embarcaciones completando el grupo de los favoritos. Vemos también al dorsal 265, la primera embarcación en completar dentro de la categoría junior. Y Eva Barrios hizo bueno el pronóstico y ganó, al igual que lo hacía también el gran campeón portugués Nuno Barros, ganador en la modalidad de canoa. El segundo puesto de la categoría femenina para la navarra Amaya Osaba con el dorsal 70, mientras que el tercer puesto con el 73 para la vallisoletana María Soria. Ahí vemos a la zamorana Eva Barrios, ganadora de la prueba. Segundo puesto en canoa para el gallego Pedro Areal, con esa embarcación número 7. Y mientras Eva Barrios abandonaba ya la zona de regatas, el podium se completaba en la modalidad de canoa con José Ramón Luelmo, dorsal 14. Ahí tenemos ya el podium de las diferentes categorías en esta modalidad K1 y C1, la prueba individual de la mañana. Y sin tiempo casi para respirar, comenzaba la segunda regata de la jornada, la prueba de la modalidad K2 y C2, quizá la más espectacular de esta regata internacional Canal de Castilla. Y vemos a las favoritas al triunfo femenino, Nayara Gómez y María Pérez, junto a ellas las húngaras Horvat y Serder. Salida espectacular. Vemos como más de 40 embarcaciones buscan también las mejores ubicaciones, problemas para algunas, porque realmente el canal ponía su dificultad a la prueba. Y como decíamos en la anterior, tenían que completar un primer tramo de 4 kilómetros. Ahí vemos a algunos de los favoritos con dificultades para poder iniciar la ascensión. Enseguida los campeones del mundo, Walter Buzán y Álvaro Fernández, tomaron la cabeza de carrera, pero junto a ellos otras 5 embarcaciones donde estaban todos los favoritos al triunfo final. Ahí vemos camiseta blanca para el zamorano Emilio Merchán y el andaluz Pablo Barrios. Las españolas Nayara Gómez y María Pérez, cabeza de carrera. Tras ellas las húngaras de la selección de Hungría, Horvat y Selner. Los campeones del mundo Walter Buzán y Álvaro Fernández Fiuza encabezando el grupo de las mejores embarcaciones de la prueba masculina. También eran líderes de la competición femenina la embarcación española con Nayara Gómez y María Pérez. Llegamos a uno de los puntos más importantes de la prueba, el primero de los porteos, más de 200 metros de carrera a pie con embarcaciones que miden prácticamente los 20 metros, y ahí los mejores fueron los asturianos Emilio Llamedo e Iván Alonso, los primeros en completar ese recorrido y regresar al Canal de Castilla. Tras ellos, el zamorano Emilio Merchán y el andaluz Pablo Baños, al igual que lo hacían los asturianos campeones del mundo Walter Buzán y Álvaro Fernández Fiuza. Justo por detrás llegaban más embarcaciones buscando ya el descenso por el Canal de Castilla, llegando o buscando el punto de contrameta. También llegaban a la zona del porteo la embarcación española, ya prácticamente en solitario y con metros de ventaja con respecto a la embarcación húngara, que era segunda de esta competición femenina. Ahí vemos a las participantes pasando por el arco de la Diputación Provincial de Burgos, las que tomarán parte en el próximo Mundial de Singapur. Las húngaras, dorsal 77, Horvat y Selner, con más problemas y más distanciadas de la cabeza de carrera. Con tranquilidad, las dos, la piragüista gallega y la vasca, y más problemas para la embarcación de canoa de Pedro Areal,
y Julián Serrano, que tenían problemas para poder coger su embarcación e iniciar el porteo. Y ya camino de regreso para las embarcaciones hacia la línea de contrameta. Los asturianos Llamedo y Alonso liderando la prueba gracias a su buen hacer en la zona del porteo y numeroso el público que veía el paso de las piraguas por la zona de contrameta. Tan solo les quedarían, por tanto, 4 kilómetros hasta regresar y conocer ya a los primeros campeones de la competición K2 y C2. Vemos también el paso de la embarcación femenina en solitario, las españolas Nayara Gómez y María Pérez en solitario con respecto a las húngaras, sus más inmediatos perseguidores, que pasaban unos segundos más tarde por esa zona de contrameta. Vemos también ahí a Pedro Areal y a Julián Serrano, que a pesar de las dificultades en el porteo lideraban la competición masculina. Los palentinos Jorge Alonso y Santiago Guerrero también bien situados en la prueba. Y llegamos a uno de los puntos más importantes de la carrera. Vemos ahí con problemas las dos embarcaciones luchando por la mejor posición para la zona del porteo. Dificultades para los asturianos, para el zamorano y el andaluz. 3 embarcaciones en apenas 2 metros, buscando la mejor ubicación, intentando salir del porteo. Dificultades para todos ellos porque buscaban lo que podía ser el triunfo final de la prueba. Vemos cómo llegan ahí. Problemas para Walter Bouzán, que cae al agua. Se queda descolgado de su compañero, al igual que va a tener problemas Emilio Merchán, que también dificultades, cae al agua. Y vemos como las dos embarcaciones atravesaban por problemas, mientras por detrás los asturianos Emilio Llamedo y Iván Alonso, prácticamente sin hacer ruido, consiguen unos metros muy importantes en el tramo final de la prueba. Vemos como los campeones del mundo consiguen regresar al canal, perdiendo unos segundos valiosísimos, y por detrás, mucho más tranquilas las españolas, completando el segundo de los porteos, encaminándose ya hacia la línea de llegada, al igual que lo hacía la canoa que lideraba la prueba. Y ahí tenemos a los asturianos, la sorpresa de la jornada, Emilio Llamedo, Iván Alonso, ganadores de la prueba K2 masculino senior, ese dorsal número 3, y el bautismo para Iván Alonso lanzándose al agua en hora para menos. Habían derrotado todos unos campeones del mundo. Segundo puesto para Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuzas, embarcación número 1, que se tenían que conformar con la medalla de plata, y luchando por el bronce otras dos embarcaciones, con la victoria para Emilio Merchán, el zamorano, y Pablo Baños, el andaluz, que llegaban en tercera posición por delante de los palentinos Jorge Alonso y Santiago Guerrero. La regata fue bastante dura, ¿no? Con estos rivales que, bueno, que la verdad que son dos cauces muy fuertes, que están preparando el Mundial de Singapur, igual que Emilio y yo, él en la categoría sub-23, yo en la categoría K1 senior absoluta. Y nada, la verdad que el sitio muy bonito, una regata muy emocionante, ¿no? Con esta calidad de competición. Y bueno, se decidió todo pues un poco, las 3 embarcaciones que llegamos al último porteo. La verdad que se entró muy fuerte corriendo, y entre las otras 2 K2 se molestaron entre ellos. La verdad que tuvieron un percance que se cayeron al agua uno de cada embarcación, y bueno, la verdad que nosotros ahí supimos aventajarnos un poco y aguantar la presión de atrás y la verdad que ganar. En la prueba femenina, victoria incontestable para las españolas Nayara Gómez y María Pérez, nuestras representantes en el próximo Campeonato del Mundo de Singapur, que no tuvieron oposición frente a las húngaras Horvath y Selner, que fueron las segundas clasificadas. Ahí las vemos entrando en línea de llegada. En la modalidad de canoa, victoria para Pedro Areal y Julián Serrano, con esa embarcación número 16 por delante de la embarcación número 18, formada por los zamoranos Bienvenido Pérez y Óscar Santos. Tras ellos, tercera posición para la embarcación número 85, con Jorge Portales y Jorge Correcher, del Club Piragüismo Silla. Pues yo creo que para ser la primera vez y organizar una prueba de estas características, yo creo que que la participación ha sido inmejorable. Han estado los mejores padistas a nivel tanto nacional como de nivel mundial, y después, bueno, todo lo que han sido colaboradores, organizadores de la prueba, han estado a un altísimo nivel de las pruebas más importantes, pues digamos, a nivel nacional, y lo mismo, repitiendo lo mismo del mundo. La prueba me parece que para ser la primera ha sido un éxito. Sí que es verdad que es el primer año, pero nosotros intentaremos apoyar desde la Diputación. El presidente así me lo ha anunciado, de que esto podrá ser el primer grano de arena, pero que intentaremos que vaya más. Y ahí tenemos el podium de las diferentes categorías de esta regata internacional Canal de Castilla. Ha sido una competición espectacular. Felicito a la Diputación de Burgos, al Instituto de Deportes y a las federaciones que lo han organizado, porque han apostado por una prueba, esta primera edición, innovadora, una prueba arriesgada en un entorno como es un canal, que sé que los palistas estaban un poco expectantes a ver cómo se desarrollaba, y han acertado plenamente. Esto ha sido todo, les dejamos con las mejores imágenes de la competición.